La ponencia que se presenta se titula El aprendizaje musical en las escuelas vocacionales de arte, una mirada a sus antecedentes históricos. Las autoras de dicho trabajo son la doctora en Ciencias Olga Marín Arias y quien les habla Janet Expósito Marín, licenciada en Música. El aprendizaje de la música en las escuelas vocacionales de arte ha presentado fisuras en lo referido a insuficiente integración de contenidos matemáticos de tercer grado que favorezca la comprensión e interpretación de los contenidos que se tratan en la asignatura Iniciación Musical. Además, se evidencian limitaciones en el aprendizaje musical que se manifiestan en dificultades para la lectura e interpretación del pentagrama musical, lectura a primera vista, dictados rítmicos, lectura de ritmos, lecciones de estudios, medida de valores y compases y coordinación. En 1960 surgieron las primeras escuelas vocacionales de arte. 2 años después se creó la Escuela Nacional de Arte, en un principio con un nivel elemental que con el tiempo se convirtió en un nivel medio. Desde entonces se fueron creando en todas las provincias del país escuelas elementales de arte. En 1985 se contaba con una matrícula de 4.179 escolares en las especialidades de música, ballet, danza moderna y artes plásticas. En las escuelas vocacionales de arte se realiza una investigación relacionada con la integración de contenidos entre las asignaturas matemática e iniciación musical, para una mejor comprensión de los valores relativos de las figuras de notas o rítmicas, potenciando la preparación del personal docente de las especialidades por adolecer de formación pedagógica. Se enfatiza en la integración de contenidos como proceso y filosofía de trabajo que garantiza una enseñanza desarrolladora de la música. El aparato teórico conceptual de la metodología para la integración de la matemática y la iniciación musical revela una lógica novedosa para atender las insuficiencias en la preparación de los docentes y el aprendizaje de la matemática y la iniciación musical por los escolares, que trasciende las escuelas vocacionales de arte para constituirse en fundamentos para la formación inicial y permanente de los docentes de la educación primaria. El conocimiento de estas particularidades en estas instituciones, desde su creación hasta la actualidad, requiere de un análisis histórico. Metodología. Se aplicó el método histórico-lógico para la expresión del devenir histórico de la integración de los contenidos matemáticos que se relacionan con la iniciación musical a través de una periodización y el análisis tendencial de dicho proceso. La implicación de los contenidos matemáticos en la iniciación musical se condicionó a partir de un análisis de los antecedentes históricos del proceso de enseñanza-aprendizaje vinculado con el objeto y el campo determinados. Se realiza el análisis a partir de indicadores, en los cuales se tuvo en cuenta los resultados de la asignatura solfeo que tienen su base en la asignatura Iniciación Musical en las escuelas vocacionales de arte. Esto permitió, a partir de la integración de la enseñanza general con la artística, relacionar los contenidos matemáticos para una mejor comprensión de los valores relativos de las figuras de notas o rítmicas y, por tanto, un aprendizaje desarrollador de la música. Los indicadores establecidos fueron: particularidades del proceso de enseñanza-aprendizaje en las escuelas vocacionales de arte. Preparación del colectivo pedagógico para la integración entre las asignaturas del plan de estudio. Integración entre las asignaturas matemática e iniciación musical en tercer grado. La determinación de las etapas correspondientes a la periodización se realizó tomando como referentes los hitos históricos siguientes. 1975. Perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación en Cuba. 2001. Implementación del modelo de escuela primaria. 2009. Perfeccionamiento de los ajustes curriculares en la escuela primaria. Resultados. Para una mejor comprensión del devenir histórico de la integración de los contenidos matemáticos que se relacionan con la iniciación musical, se conciben 3 etapas para el tratamiento de este proceso. Primera etapa, 1975 a 1996.
limitado tratamiento a la integración de asignaturas en las escuelas vocacionales de arte. Dicho proceso estaba dirigido por los maestros sin tener una preparación teórico-metodológica para la integración entre las asignaturas del plan de estudio. Se logra el aprendizaje de la música por los escolares mediante un tratamiento parcial a la integración entre las asignaturas matemática e iniciación musical en tercer grado. Segunda etapa, 1997 al 2003. Tratamiento parcial de la integración a las asignaturas en las escuelas vocacionales de arte. A diferencia de la etapa anterior, la integración necesaria y adecuada cobró significado en la enseñanza general, pues podría convertirse en vía para el desarrollo de una didáctica integradora que posibilitara, con el estudio de las relaciones entre las asignaturas, el establecimiento de metodologías, lenguajes y procedimientos comunes, y una construcción teórica de la realidad educativa más integrada en función de lograr el perfeccionamiento en la preparación integral del docente. Tercera etapa, 2004 al 2014. Acercamiento a la integración de asignaturas en las escuelas vocacionales de arte. El proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura matemática en la escuela vocacional de arte en esta etapa estaba dirigido por los maestros con una preparación teórico-metodológica para la integración entre las asignaturas del plan de estudio. Se potencia el aprendizaje de la música por los escolares mediante un acercamiento al tratamiento a la integración de contenidos entre las asignaturas matemática e iniciación musical en tercer grado. Discusión. La trayectoria del empleo de la metodología adecuada para la integración de los contenidos matemáticos que se relacionan con la asignatura Iniciación Musical ha seguido las tendencias siguientes. Se transita de un limitado tratamiento metodológico adecuado a los contenidos relacionados con la música a un tratamiento didáctico-metodológico de los contenidos matemáticos referidos a fracciones numéricas, obviando una mejor comprensión del valor relativo de las figuras de notas o rítmicas hasta llegar a un acercamiento a la integración de asignaturas. Se ha sistematizado una atención fragmentada a la matemática que no ha permitido un adecuado aprendizaje en los escolares y una mirada desde la integración de asignaturas. Conclusiones. Para el estudio de la integración de contenidos entre la matemática y la iniciación musical desde el contexto de las escuelas vocacionales de arte, fue necesario realizar un análisis histórico de este proceso, definiendo como indicadores particularidades del proceso de enseñanza-aprendizaje en las escuelas vocacionales de arte. Preparación del colectivo pedagógico para la integración entre las asignaturas del plan de estudio. Integración entre las asignaturas matemática e iniciación musical en tercer grado. El análisis de los antecedentes históricos realizado permitió derivar como tendencias históricas el tránsito de un limitado tratamiento metodológico adecuado a los contenidos relacionados con la música, a un tratamiento didáctico-metodológico de los contenidos matemáticos referidos a fracciones numéricas, obviando una mejor comprensión del valor relativo de las figuras de notas o rítmicas hasta llegar a un acercamiento a la integración de asignaturas, así como se ha sistematizado una atención fragmentada a la matemática, que no ha permitido un adecuado aprendizaje en los escolares y una mirada desde la integración de asignaturas. Muchas gracias.